Gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Aquí haciendo la campaña en la calle, que es la que nos falta por hacer. ¿Con fuerzas todavía? No muchas, la verdad, físicamente. Psicológicamente sí, pero físicamente el estar trabajando cada uno en nuestro trabajo y hacer una campaña que son cosas totalmente extraordinarias, son muchas horas fuera de casa y se nota. Sí. Pero sí, psicológicamente y anímicamente sí, lo que pasa es que el cuerpo pide parar. Pero el partido pide emoción. Pero el partido pide emoción. Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Tenéis ilusión todavía? Sí, sí, sí. Además, el equipo, las compañeras, se ve que hay ganas, hay positividad. Incluso los que no solemos ser muy positivos, yo me incluyo entre ellos, Sí. no suelo ser una persona muy positiva en estas cosas, Sí. en esta ocasión estoy positivo. ¿Cuándo empezó esa inquietud política? ¿Cuándo se generó? Pues, si te soy sincero, empezó como aquel que hice de rebote sin buscarlo. Sí. Una vez en el instituto, en segundo de la ESO, Sí. Era delegado de la clase y llegan las primeras elecciones al Consejo Escolar del Herminio Almendros, que lo habíamos inaugurado en primero de eso nosotros, y empiezan a picarme el billete, ¿no? De cuando eres crío no te atreves, preséntate al Consejo Escolar. Sí. Y yo me presenté sin mayor intención. Quiero decir, en el instituto me conocían los de mi clase, Claro. poco más, pero el cálculo que no hice fue que mis primos mayores estaban en los cursos superiores y no conté con eso, y claro, salí elegido de representante del Consejo Escolar, y ahí, con el sindicato de estudiantes, sobre todo, el clic fue la ley de educación y la guerra de Irak. Fue ese el clic. ¿A qué instituto fuiste tú? Al Herminio Almendros. Sí. Ya digo, inaugurado por nosotros, claro, es decir, Sí. primero de la ESO fuimos la generación que inauguramos el instituto. Inaugurado también por una ministra de Educación del PP. Una inauguración en la que yo estaba como representante del Consejo Escolar. Al lado de Esperanza Aguirre. Cerquita, sí. Cerquita, sí, sí. Qué fuerte. Y ahí es cuando empezó tu pasión política. Sí, ¿La sí, liaste de alguna manera? ¿Prohibiste el fútbol? ¿Algo así o no? Pues la liábamos porque cada vez que había convocatoria de huelga, la dirección del instituto iba por las clases diciéndoles que no podían hacer huelga, que los de primero y segundo de la ESO que no tenían nada que hacer, y yo iba detrás de él abriendo las puertas diciendo ¿podéis ir a la huelga? Y cerraba. Y sí, hicimos sentadas dentro del instituto, y sobre todo de las manifestaciones, hubo manifestaciones, algunas que salieron hasta en periódicos de tirada nacional como El País, bueno. con la calle San Francisco llena, con el apoyo de comisiones y los AMPAs. Qué bueno. O sea que sí, fue una época divertida y en la que aprendí mucho, sí. O sea, la semilla, ¿cuándo brotó políticamente de verdad un partido político? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en política? En política los primeros pasos fueron en Los Verdes. Sí. Fueron en Los Verdes cuando en el 2011... No, antes, en las anteriores, en el 2007 creo que fue, con Los Verdes. Sí. Estaba mi padre, había gente de comisiones, bueno, que allí estábamos revoloteando. Y finalmente, la segunda vez que Los Verdes presentan candidatura, pues la Asamblea de Los Verdes decide que yo sea el segundo, después de Pedro, del compañero de comisiones, Sí. y allí estuvimos. Lo que pasa es que, bueno, Los Verdes, por motivos personales de cada uno, pues como que se deshizo aquello, Sí. y entonces las 2 o 3 personas que quedábamos nos integramos en Izquierda Unida. Eso ya sí que fue hace 12 años, claro. ¿Cómo lo ves ahora? Pues yo estoy muy orgulloso, la verdad, desde que, como te decía, hace ya 12 años entro de coordinador local. La Asamblea de Izquierda Unida en cuanto a militantes se refiere ha pasado de 5 a 16. Ahora mismo somos la Asamblea más fuerte de Izquierda Unida después de la capital, después de Albacete. Claro, la gente oirá 16 y dirá, bueno, pues son poquitos. Ya, pero es que esto es Izquierda Unida. Sí. Entonces ha sido una evolución de triplicar, y simpatizantes también se ha triplicado. Y bueno, ya hemos visto que los resultados hemos pasado de no tener nada a ahora mismo estar en 1.600 votos. Y has llegado hasta este punto, Izquierda Unida, ahora ya viendo a lo mejor con esa ilusión, con esa emoción, vamos a por estas elecciones y bueno, voy a preguntarte también un poquito por política. El trabajo que habéis hecho estos 4 años se materializa muy bien en todas las mociones que habéis presentado, ¿no? Quiero que hables un poquito de ellas. Ha habido algunas que se os han aprobado, otras Sí. que no, otras que a mitad, pero realmente, ¿cuántas mociones que ha presentado Izquierda Unida y que ha aprobado el Ayuntamiento se han llevado a cabo por el gobierno del PP? Pues es que se pueden contar con los dedos de una mano. Sí. Aprobadas y ejecutadas, tenemos el repintado de los aparcamientos del pabellón polideportivo, Sí. era parte de una moción. Tenemos la instalación de maquinaria deportiva al aire libre, Sí. esa aprobada por completo.
Y tenemos la iluminación de la circunvalación, Sí. que eso fue una propuesta nuestra. Una vez que el ECNOR, las empresas adjudicatarias, no cumplió los plazos, pues Sí. propusimos que se le sancionara, o sea, que en vez de sancionarle, se le propusiera que iluminara la circunvalación. Y se consiguió esa parte que hay ahora mismo iluminada. Ejecutadas, la tasa del agua no podemos decir, intermedia no podemos decir ejecutada porque no era lo que queríamos. Claro. Algo así un poco a medio, pero... Luego hay otras que son difícil comprender que no se hayan llevado a cabo, como Ajá. por ejemplo en la elaboración de pictogramas en los pasos de cebra. O también en los edificios públicos a la entrada, con el objetivo de indicar a las personas con TEA, trastorno del espectro autista, el pictograma es como su idioma, es decir, para que ellos entiendan perfectamente qué es un sitio o cómo se accede o para qué sirve ese sitio. Y algo tan sencillo como es poner una plantilla en un paso de cebra y pintarlo, después de varios años no se ha llevado a cabo. La concejala de Bienestar Social decía que vuestra moción era pertinente porque eso ya lo tenía pensado su concejalía. Sí, claro, eso dijo que lo tenía pensado, pero aún así, aun teniéndolo pensado supuestamente con anterioridad, tampoco no lo tendría muy pensado porque, vamos, no se ha podido ejecutar. Luego hay otras que son a lo mejor un poquito más complicadas, como la de la prostitución, pero bueno, eso sí que podemos hacer desde Almansa para luchar contra la prostitución. Nosotros personalmente no la vemos tan complicada en el sentido de que presentamos una redacción completa de una ordenanza totalmente completa. Y una ordenanza hecha por personal técnico, personal jurídico, en este caso de Consellería de Comunidad Valenciana, y lo que hicimos nosotros fue adaptarla a la normativa de Castilla-La Mancha, que eso se encargó la compañera Laura de esa parte, y quiero decir, la ordenanza estaba ahí. Sí. Simplemente era sentarse 2 reuniones, ver si algo se quitaba o se cambiaba y aprobarla. También me gustaría hablar del servicio de oposición que habéis hecho, no solo esta legislatura, sino todas, pero en esta, por ejemplo, hay un hecho que, bueno, yo por ser vecino del barrio lo vi materializado enseguida, que fue convocasteis una rueda de prensa en Tadeo Pereda y a las 2 semanas, ¿qué pasó? Efectivamente, convocamos rueda de prensa en Tadeo Pereda porque uno de los acerados, el que está en lo que ahora ya hay un parking ahí, pero antes era todo solar, ese adoquinado estaba a decir que para no tropezar había que ir directamente saltando. Es decir, estaba totalmente roto por las raíces de los árboles, sucio. A los propietarios de ese solar no se les exigía limpiar y desbrozar el terreno, por lo cual la situación de salubridad era muy negativa. Fue una llamada de los vecinos la que nos hizo acudir y eso, hicimos la rueda de prensa, se convirtió en propuesta, en moción. Y nos encontramos con que se nos vota en contra, porque se dice que eso ya lo llevaban ellos planeado, y a las 2 semanas aparecen las obras en esa calle de Tadeo Pereda, que se ha quedado perfecto del adoquinado, y se le exige a los propietarios que limpien el solar. Fue, sí, 2 semanas. Dentro de todos los servicios externalizados que hay aquí en Almansa, la joya de la corona, al fin y al cabo, es la gestión del agua, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito, intenta hacer un resumen, o cómo ha sido la gestión de este servicio en estos 4 años, cómo ha ido lo de la mesa del agua, coméntanos cosas. Pues la mesa del agua es la mesa que supuestamente controla, fiscaliza el funcionamiento de Aqualia, y supuestamente está compuesta por representantes políticos y representantes técnicos del ayuntamiento, y por último, pues la parte de la empresa de Aqualia. El problema es que los representantes políticos no somos todos, es solo el equipo de gobierno, por lo tanto no hay transparencia, eso no cumple las normativas vigentes, y nos encontramos que la oposición no hemos sido invitados a prácticamente ninguna. Se exige, llega un momento que Rosselló se compromete como alcalde a invitarnos, pero solo sucede una vez. Solo sucede una vez, ya no vuelve a suceder. Por lo tanto, ninguna transparencia. La gestión del agua ya no solo insuficiente, entendemos que ha sido negligente porque el equipo de gobierno no ha fiscalizado, no ha exigido el cumplimiento del contrato ni tampoco de la ordenanza municipal del ciclo integral del agua, del reglamento se llama, y si se hubiera fiscalizado desde el primer día, estamos convencidos de que tendríamos sobre la mesa expedientes sancionadores suficientes como para poder resolver ese contrato y que volviera a pasar a ser pública. Eso no se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho? Aquí siempre ha habido intereses, igual que el día que se hizo privada la gestión del agua, ha habido intereses. Se han podido demostrar con
con documentación o con hechos, no hemos sido capaces de demostrarlo. ¿Seguimos pensando que ha habido intereses? Sí. Claro que los ha habido, porque ha sido habiendo reuniones en las que no hemos estado, por lo tanto, si no se quiere que estemos es porque hay algo que ocultar. Estamos hablando que Aqualia es una de las empresas más grandes a nivel nacional y Sí. sobre todo en cuanto a facturación a la administración pública local. Sí, Grupo FCC, Sí. es decir, es un monstruo ahora mismo de la gestión de los servicios privatizados. Al final el dato es que Almansa ha dejado de ingresar alrededor de 1 millón de euros anuales por las tasas de agua para que en su día nos compraran el agua por unos escasos 5,5 millones de euros que se malgastaron y que no queda nada de ellos. Sí. 1 millón de euros que podríamos haber ingresado y el millón que se lleva o se ha llevado al año Ferrovial, ¿no? Que no te lo he comentado antes, pero bueno, ¿qué opinas de Ferrovial? Pues aquí lo que estamos es que comparando el Ayuntamiento de Almansa con ayuntamientos cercanos, cercanos y más o menos compatibles en cuanto al número de habitantes, tenemos que otros ayuntamientos ves cómo la limpieza viaria cuesta alrededor de 600.000 euros, 500.000, la más cara que hemos podido ver 700.000, y vemos cómo la limpieza viaria en Almansa nos cuesta 1.100.000 euros prácticamente. Entonces, estamos hablando de 1.100.000 euros para limpieza diaria y con cualquier ciudadano o ciudadana que se hable en esta ciudad, estamos de acuerdo que el centro está limpio, Sí. pero los demás barrios no lo están abandonados. Por lo tanto, estamos gastando 1.100.000 euros aproximadamente para que las cosas no estén funcionando correctamente. ¿La culpa es de los trabajadores? No. Aquí la empresa está ganando muchísimo dinero y no tiene la plantilla que debería de tener. ¿Influye el hecho de que un concejal viva en un barrio para que se trabaje bien sobre él? Entendemos que sí. Entendemos que sí, al igual que los caminos que se arreglan y los que no. Porque otra explicación no nos puede cuadrar. Hablando también de las afueras, poco a poco nos vamos más a las afueras. Almansa se ha convertido en el vertedero de las ciudades, de la letrina, ¿no? De localidades colindantes. Sí, sobre todo en verano, sobre todo de localidades de la Comunidad Valenciana, en las que, claro, por el sector del turismo se aumenta la población y por tanto las depuradoras no dan abasto a depurar las aguas. Y claro, estas empresas que gestionan la depuración de aguas no solo te regalan el lodo, sino te pueden llegar a pagar como agricultor para que te traigas un camión de lodo y lo viertas en tu propiedad. Entonces, aquí se ha estado incumpliendo de una forma clara la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente que prohíbe el vertido de lodos en épocas de verano por las altas temperaturas. Claro. También lo prohíbe los días que hay aire. Sí. Y cuando se permite, obliga que una vez que se vierte el lodo, hay 24 horas para remover ese lodo y que se quede envuelto en el terreno para no producir olores y sobre todo no producir una proliferación de insectos, sobre todo moscas, que es insoportable. Eso causa problemas de salud y sobre todo molestias de vecinos y vecinas que se han tenido que bajar de sus casas de campo porque no podían estar en su casa de campo. Claro. Y el Partido Popular lo ha permitido. Y una vez que nosotros nos ponemos serios y llegamos a personarnos con la policía para, como aquel que dice, pillar a los responsables con el carrito del helado en las manos, vemos cómo las sanciones han sido irrisorias. Irrisorias. ¿Qué han sido? Han sido económicas. Sí. Ahora no recuerdo la cantidad exacta, pero han sido irrisorias de unos pocos miles de euros, que para una empresa tipo FCC Aqualia, que son las que gestionan los ciclos integrales del agua y tal, es como si a mí me pides un euro. O política, porque has tenido especial inquietud. Pues aquí es que, claro, todo me cambia porque yo quería ser ingeniero naval o quería ser arquitecto. Tiraba más la arquitectura porque mi familia era la empresa de construcción y claro, mi abuelo emocionadísimo con que yo iba a ser arquitecto. De hecho, hasta primero de bachillerato hice el tecnológico. Wow. Y fue al terminar primero de bachillerato tecnológico cuando tomé la decisión de cambiarme a segundo de sociales. Y tuve que hacer el segundo de sociales más las 3 asignaturas troncales de primero de sociales, que claro, evidentemente no las había cursado. Y me cambió por 2 cosas. Principalmente por ese círculo, esa rueda en la que entré con el sindicato de estudiantes, la carga política y social, pero sobre todo me cambió por la vivencia de las embajadas infantiles. De estar como responsable de las embajadas infantiles junto con otros compañeros de las fiestas, me hizo ver que a mí lo que me llamaba era eso que estaba viviendo, era
trabajar con grupos, lo social, lo educativo, lo lúdico, y ahí me cambió. Entonces me di cuenta que yo quería otra cosa, y fue cuando me empecé a informar y descubrí la educación social como disciplina y como carrera universitaria, y también la animación sociocultural como una de sus vertientes, porque primero hice el ciclo formativo de animación sociocultural y ya haciendo las prácticas y trabajando ya en la UNED hice educación social. Esos fueron los dos motivos, y ese fue el momento de mi cambio. Y eso ya no fue solo tomar la decisión de qué quieres ser de mayor. Sí. En cuanto a lo laboral, no. Fue un cambio totalmente de filosofía y de vida, claro, de tener como un interés, de sentir una responsabilidad social por hacer algo para el futuro y, bueno, también para el presente, ¿no? Pero sobre todo para el futuro. ¿Consideras que le falta a la juventud aquí en Almansa? ¿Qué le podemos dar? Pues ahora mismo lo que no hay es un ocio alternativo, no hay ocio saludable. No lo hay. Es decir, los jóvenes, las jóvenes, los adolescentes, el único ocio que les queda, más allá de poder usar las pistas deportivas, es estar en un parque, en una plaza pública, en un banco, en el jardín, hablando o bebiendo cuando les apetece. Es decir, no les queda otra. A los bares que pueden acceder, a partir de la edad que pueden acceder, el ocio en un bar es el que es. Sí. Es beber y escuchar música. Entonces, fuera de esas alternativas no hay nada. No hay nada. No hay planes de ocio alternativo como los había cuando, en este caso, yo era adolescente o joven. El programa Alcazul, un programa de drogas con un ocio alternativo buenísimo, con una programación súper potente, desapareció. Sí. Esta noche toca, desapareció también. Y eso hay que recordar que desapareció con María Dolores de Cospedal en el gobierno regional. Se cargó todos esos programas. Y claro, a nivel local el Centro Joven nos cargaron. Y ahí digo nos cargaron porque los trabajadores municipales públicos que habíamos fuimos la mayoría despedidos y algunos llevados a otros servicios. En este caso, yo como personal laboral fijo del Ayuntamiento de Almansa se me despide, gano el juicio, despido improcedente, se condena al Ayuntamiento a pagarme los 45 días por año trabajado o readmitirme, y evidentemente Francisco Núñez no duda en pagarme los 45 días por año trabajado, que era del bolsillo de todos y no del suyo, y me voy a mi casa. Y el Centro Joven pasa a una empresa privada. Ha pasado años malísimos y ahora tenemos la suerte de hace unos años para acá que el personal que tiene la empresa actual es un personal muy potente, perdón. Es gente, sobre todo el dinamizador. Sí. Y, quiero decir, Samuel es un tío que lo hace cojonudo y está dándole un toque totalmente diferente y está volviendo a las raíces de lo que era el Centro Joven en cuanto a la dinamización y a la actividad. Aún así, a mí que me gustaría que eso fuera personal municipal. Claro. Por eso hemos propuesto esa empresa de servicios municipales para absorber, subrogar a todo el personal que hay. Ahora hablaremos de eso, que me parece muy interesante. Pero también te quería preguntar, a nivel económico, el ayuntamiento está pasando una situación malísima, ¿no? Muy negativa. No se le está prestando atención. Yo entiendo que es un asunto complicado a veces de entender, pero la ciudadanía debería de estar más atenta a esto, porque estamos hablando que ahora mismo la situación es la siguiente, y esto son los informes técnicos. Los informes técnicos no cabe siquiera interpretarlos, son totalmente objetivos y totalmente en base a la norma, es decir, son cálculos, es objetivo todo. Ahora mismo el ayuntamiento, con la póliza de tesorería que tiene contratada de unos 2 millones, 1.800.000 euros, no llega. Se ha quedado corto. Una póliza de tesorería, que la gente lo entienda, es como si tú una tarjeta de crédito la usas, te adelantan un dinero con el que tú pagas algo y luego lo vas devolviendo. Es decir, no es un préstamo a largo plazo, es como una tarjeta de crédito. Entonces, eso se ha quedado corto. Ahora mismo no hay liquidez. De hecho, a día de hoy, yo no he cobrado la asistencia del mes de abril como concejal. Yo cobro, a mí mensualmente me ingresan unos 290 euros aproximadamente. Yo aún no los he cobrado. Del mes de abril no los he cobrado, porque falta liquidez. Entonces el ayuntamiento, claro, ahora no va a dar tiempo, pero el equipo de gobierno que venga va a tener que ampliar la póliza de tesorería. Y lo más grave es que la liquidación del presupuesto del 2022 tiene un resultado negativo horroroso de más de 2.600.000 euros aproximadamente. Está puesto en 2.700.000 euros. La ejecución del 2022 está a un 97%, ahora habrá avanzado un poquito más.
Entonces, puede haber algún ingreso más, pero es que no va a bajar de 2,5 millones en negativo. Es decir, estamos hablando de un remanente de tesorería negativo. Estamos hablando de un déficit de 2,5 millones. Es una barbaridad. Es muchísimo. También es cierto, ¿no?, que todas las administraciones públicas financian endeudándose, ¿no?, en este sistema. Claro, es decir, una cosa es obtener un préstamo para hacer cosas, es decir, con la deuda al final generar riqueza, que es como funciona el sistema capitalista. Es decir, si una persona, una empresa, un ayuntamiento, una administración pública saca un préstamo, ese dinero se multiplica, porque si saco un préstamo de 2 y devuelvo 2,4, ahí tenemos la creación del dinero. Al final no hay mayor misterio. Entonces, sí que es cierto en ese aspecto, ¿no? Es decir, que necesitamos, para avanzar, a veces sacar préstamos. Pero claro, esto no. Esto es que estamos gastando muy por encima de lo que tenemos y eso nos genera un remanente negativo que lo que hace es que la capacidad del ayuntamiento para hacer frente a sus gastos ordinarios se vea en una situación de inestabilidad y peligro totalmente visibles. Entonces, eso también te va a perjudicar a que no vamos a tener capacidad para solicitar más préstamos. Esos son los problemas que pueden venir. ¿Qué soluciones puede plantear Izquierda Unida para sanear un poquito esta deuda? Hay que reorganizar el gasto municipal. El gasto ordinario, ese que se puede, porque hay mucho que se puede, hay que reorganizarlo, hay que priorizar. Es decir, el bombo y el platillo. El gobernar un ayuntamiento pensando en que me sigan votando o en que yo siga manteniendo mi sitio en el sillón no es la forma de gobernar. Es la forma de cubrir tus intereses personales o como partido. Claro. Entonces, la forma de gobernar es priorizar. Y donde no se pueda gastar porque no hay y no sea prioritario, no se gasta. Si eso se supone, si eso se convierte en que en las fiestas de mayo, en vez de haber 4 mascletas, haya una, se tiene que convertir en eso. Si eso quiere decir que en las luces de Navidad o fiestas, en vez de poner 4, tenemos que poner 2, se tiene que convertir en eso. Eso quiere decir que si a ciertas asociaciones que se les da cierto dinero hay que darles menos y que sean más autónomas, pues hay que hacerlo. Y sobre todo lo que quiere decir es que si no se puede gastar este ayuntamiento 70, 80 mil euros al año en publicidad institucional y se tiene que gastar 20.000, hay que hacerlo. Si no se puede gastar dinero en tener a todo el equipo de gobierno liberado, que no es necesario tener a todo un equipo de gobierno liberado, pues hay que recortar en las liberaciones. Y así podríamos seguir hablando área por área donde se puede ajustar el gasto. Claro. ¿Esto es causa o consecuencia de tener un gobierno de 16 años? Totalmente. Totalmente, porque ahora mismo el Ayuntamiento de Almansa, más que en una administración pública, se ha convertido en un cortijo, en una casa privada, en la que hay una agencia de colocación. Por tanto, quien está de concejal está para estar liberado, garantizar su puesto de trabajo, porque la mayoría no tienen un puesto de trabajo. El día que terminen en política tendrán que buscarse la vida porque por el momento no se la han buscado. Y eso hace que un gobierno sea peligroso, porque no se gobierna por la ciudad, sino se gobierna para mantenerse en el sillón. Entonces, todos podemos recordar, por jóvenes que fuéramos, la época del gobierno anterior socialista en la que liberados había 4 o 5. Ya, claro. Por lo tanto, si se podía, con una Almansa con más habitantes, se debe de poder ahora. Primero quería preguntarte por la feria. ¿Cómo la habéis visto este año? Porque sois el vivo ejemplo, ¿no?, de que es necesaria para financiar proyectos, para financiar asociaciones, grupos políticos, grupos sociales, festeros, todo. Eso es. Eso es. Los colectivos, sean del ámbito que sean, festero, cultural, deportivo, joven, tienen que volver a plantearse poner casetas en la feria, porque lo que es evidente es que las pocas casetas que montamos somos insuficientes. Es decir, no podemos dar de cenar, o sea, se da de cenar, pero no a todo el mundo. Hay gente que decide dar una vuelta y volverse a casa porque no hay sitio suficiente, tampoco en los bares de alrededor, porque también se llenan. Es decir, es que la feria hay para todos y más. Por lo tanto, ha quedado demostrado que es necesario más casetas. ¿Cómo se va a conseguir eso? Pues con apoyo del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que apoyar, y lo que no puede ser es que para montar una caseta tengas que hacer una inversión de dinero que posiblemente no tengas. Una infraestructura que no tienes, porque cuesta mucho y cuesta dinero. Y claro, si encima el ayuntamiento hace como hizo en su día, que era plantear el miedo en la puerta de todos, diciendo que eso era ilegal, que fue el momento en el que Izquierda Unida dijo que es ilegal, vamos a montar caseta.
Y hemos demostrado que se puede montar caseta y se pueden hacer las cosas bien. Y de hecho nuestro formato al final es un producto local de comercios y hosteleros muy reconocidos que nosotros le damos salida. Ese producto simplemente lo presentamos y lo servimos. Sin elaboración propia tenemos poca. Cosas muy concretas. Claro. Pero la mayoría es un producto que yo compro y que yo lo pongo. Entonces al final la gente está consumiendo un producto de calidad de la ciudad. Entonces, no le estoy haciendo competencia a nadie, al revés. Estoy haciendo que esos comercios, esos negocios locales en feria tengan un impulso que si no, no lo tendrían. Claro. A nivel de oferta que puede tener el público en la feria, ¿cómo la veis desde Izquierda Unida? ¿Se nos ha quedado un poquito anticuada en algún caso? Sí. La inercia, sigue la inercia de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, no se está diversificando, se han hecho intentos en los últimos años de recuperar conciertos potentes y sobre todo del mundo del rock, pop rock, pero tampoco ha salido del todo bien. Almansa se merece algo más, Almansa se merece algo más para darle importancia a la feria y generar un poco ese círculo económico que alimente a los colectivos sociales y también a los hosteleros, porque es decir, no hay competencia desleal ahí. La feria hay que pelear por ella un poquito más, pero las fiestas sí que es cierto que van un poquito solas, ¿no? Claro, no tiene nada que ver. Turístico internacional, ¿cómo las ves actualmente desde tu prisma como concejal? Ya como festero te preguntaré de otra manera. Como concejal, pues yo lo que veo es que las fiestas se han politizado totalmente. Me da mucha pena. Además, esto es algo que he hablado estas fiestas con fundadores de los moros y cristianos de Almansa, con gente muy conocida y con gente de la comparsa, y da mucha pena ver que los partidos políticos hacen sus listas electorales con festeros y festeras, con quienes han sido cargos, con quienes están siendo cargos, que el equipo de gobierno intente tener en todo momento controladas las directivas de las asociaciones en general, pero concretamente de las fiestas, a mí me entristece, porque las fiestas que son autónomas, que las hacemos los festeros, tanto Junta Festera de Calles como Agrupación de Comparsas, pues al final todo se ensucia. Creo que ha vuelto a haber muchísimo protocolo. Trabajé muchísimo en su día y aquello fue aplaudido y tuve respaldo para recortar el protocolo y el protocolo ha vuelto a aumentar. Y eso encarece que a una banderada y un alférez quieran ser abanderada de alférez por motivos económicos, porque cuanto más protocolo, más gasto. Y se ha vuelto a encarecer. Y me entristece eso, me entristece que todo gire en torno a la política también en las fiestas. ¿Qué hacemos con ese equilibrio entre Junta Festera de Calle y Agrupación de Comparsas? Yo creo que el equilibrio estaba conseguido. La convivencia estaba conseguida, estaba todo correcto, porque cada uno en su ámbito aporta lo que tiene que aportar, organiza lo que tiene que organizar y mueve lo que tiene que mover. Es decir, yo no veo que haya... Nunca he visto que haya un enfrentamiento real entre Junta Festera y la Agrupación de Comparsas. Siendo presidente de la agrupación, yo me llevé a la Asamblea de la UNDEF, a la Asamblea Nacional de Moros y Cristianos, a representantes de la Junta Festera para que explicaran el nuevo acto que era el encuentro de gachamigueros. Eso fue siendo yo presidente de la agrupación, es decir, de la mano. Para que las poblaciones festeras conocieran que se iba a hacer un encuentro gachamiguero. Y les apoyamos y eso hasta... ¿Que hemos tenido diferencias? ¿Que hemos tenido discusiones? Claro, yo siendo presidente he discutido porque yo estoy en la posición de ser presidente de un colectivo y el otro del otro, y hay que discutir, pero nunca ha habido mal rollo o enfrentamientos. Y yo creo que está bastante equilibrado. De hecho, la Junta Festera de Calles ha evolucionado muchísimo en los últimos años a mejor en cuanto a actos nuevos. Ha cogido sus representantes también, su protocolo lo ha terminado de organizar, ¿no? Y de darle forma. Y yo creo que las fiestas de Almansa están muy, muy, muy por encima de lo que nos creemos, comparándolas con otras fiestas de moros y cristianos o otras fiestas populares de otros sitios. Dentro de ese equilibrio, Junta Festera de Calles, Agrupación de Comparsas, hay otra tercera pata, que es el ayuntamiento, ¿no? Ajá. ¿Qué opinas que el ayuntamiento ahora organice a la reina de fiestas, pueda hacer 2 actos de presentación, como los has visto este año? Que el ayuntamiento se encargue de la reina de fiestas mayor y también de la comisión infantil y también, por tanto, de la reina infantil es lo que le toca. Es decir,
tiene que hacerlo. Sí que es cierto que se debería de hacer mediante una comisión de festejos o un consejo de fiestas, como había hace muchísimos años, y que fuera más autónomo y más independiente, pero claro, es la responsabilidad del ayuntamiento. Ahora bien, con lo que no estamos de acuerdo es que el ayuntamiento se gaste miles de euros en las presentaciones cuando hay otras prioridades y las presentaciones se pueden hacer con menos presupuesto. Claro. Es decir, eso es muy criticable y así tiene que ser. Te voy a meter en un brete o la espada contra la pared, porque de esas 3 patas de la mesa habría una cuarta y es la Iglesia Católica, o Sociedad de Pastores, o Sociedad de la Virgen, llamémoslo como queramos, pero al fin y al cabo es la creencia católica, ¿no? Ajá. ¿Debería la Iglesia Católica o la creencia católica, deberíamos desmarcarla un poco de las fiestas o no? Yo entiendo que las fiestas, por tradición y porque la sociedad actual sigue siendo una sociedad muy influenciada, en este caso por el catolicismo, que es la religión mayoritaria, y porque administrativamente y políticamente aún tiene mucho poder, bueno, la gente, bueno, es que las fiestas son en honor a la Virgen. Vale, está claro, me parece bien, no me opongo a eso. A lo que sí que me opongo es en obligar a cargos festeros, en obligar a gente que por propia voluntad no quiere a asistir a actos religiosos. Es decir, actos religiosos, estamos hablando de las misas. Sí. Por lo tanto, el equilibrio está en que, como decimos, la Sociedad de la Virgen y la Sociedad de Pastores hacen lo que tienen que hacer, organizan sus desfiles y libremente los festeros que quieren participan y los que no, no. Yo no participo en los actos religiosos. ¿Por qué? No participé tampoco siendo presidente de la comparsa. Siendo presidente de la agrupación sí, porque en las misas no, nunca entré en las misas. Fui criticado, pero me da igual, porque me parece una falta de respeto que alguien que no cree esté en un acto religioso. Sí. Yo sé que hay gente que no es creyente, que sale en la serenata, en la procesión, tienen sus motivos, y me parece bien, pero que a mí no me pidan salir porque creo que no es obligado. Claro. Yo salgo en los desfiles y participo en los actos que libremente considero, porque para mí las fiestas son lo que son. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que evidentemente la Iglesia Católica tiene que ir perdiendo poder. Ahora, otra cosa es los desfiles que son de la Sociedad de la Virgen o la Sociedad de Pastores, que son los desfiles religiosos que están perfectamente organizados, que funcionan correctamente y que hacen su papel. Claro. Y eso tiene que estar ahí y, como decimos, que los abanderadas, alféreces, embajadores, etcétera, etcétera, salgan ahí en esos actos, sí. Ahora, que se les obliga a ir a funciones religiosas, en mi opinión, es una equivocación. Ya la última de fiestas, también un poquito polémica. Siempre se le ha achacado a los moros y cristianos que a lo mejor tienen unas tradiciones demasiado arcaicas. Sí. Yo creo que Almansa es un ejemplo de que pueden ser bastante más igualitarias, pero ahí hay un resquicio que todavía solo pueden ocupar hombres. Sí. ¿Qué opinas tú de que pueda haber mujeres embajadoras? Me encantaría. De hecho, encima Almansa ha tenido varias presidentas de la agrupación de comparsas mujeres. Ha tenido presidentas de la Junta Festera mujeres. Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo a dar ese paso también? Es decir, ha habido niñas que han querido ser embajadoras infantiles y no se les ha permitido que se presenten porque son niñas. Claro. Esto estamos hablando, claro, nadie quiere meter follón ni nadie quiere ponerse en esos embolados, pero constitucionalmente eso no está permitido, eso es ilegal. Es decir, si alguien va a un tribunal con algo así, lo tiene ganado, porque no se puede discriminar por razón de sexo, por razón de religión ni por ninguna otra. Entonces estaría ganado. Pero claro, nadie quiere ponerse en esa pelea en fiestas. Yo solo voy a recordar una cosa. Siendo responsables de las embajadas infantiles, hubo una niña que dijo que ella no quería bailar, que ella no quería ser una niña del boato, que ella quería coger una espada y literalmente darse de hostias con los demás. Y esa niña luchó con la espada. Fue la primera. Y detrás de ella vinieron otras. Claro. Y lo permitimos. Teníamos 18 años a lo mejor, los responsables, quiere decir. Luego hubo un momento que parece que desapareció un poquito. Ahora otra vez hay niñas con espadas. Entonces ahora toca el siguiente paso. Y a mí aquellos que me dicen que es que esto es una recreación histórica y históricamente no había embajadoras, les digo que ese argumento no me vale. Porque la batalla de Almansa es una recreación histórica. Sí. Las fiestas, en este caso de moros y cristianos, no son una recreación histórica, son unas fiestas. Claro. Y eso de que no había embajadoras mujeres, no lo sabemos. Lo que sí que había era guerreras. Claro. Con espadas y con escudos luchando. Y aunque no las hubiera, repito, esto no es una recreación histórica. Si una mujer quiere ser embajadora o quiere ser centinela, ya sea mayor o infantil, en mi opinión, bueno, y en la opinión de mis compañeros de izquierda mía, debe de serlo.
Bueno, ya que hemos hablado de fiestas, pues también te quería preguntar personalmente qué es lo que más disfrutas de ellas. Pues la entrada de bandas, el día 1 por la mañana. Qué bien. La verdad es que tampoco te podría explicar ni por qué no. Sí. Pero hasta los años que no he desfilado, Sí. porque he estado organizando, ya sea capitanía o un desfile normal, como por ejemplo este año que estaba en el grupo de organización de la comparsa, en la entrada de bandas desfilo. Me gusta desfilar. Para mí es un acto que resume a la perfección lo que son los moros y cristianos, Sí. que es desfilar con la gente de tu comparsa, con una buena banda de música, que suene bien y con público alrededor. Es decir, sin nada para decorar, ¿no? Es decir, sin carrozas, sin boatos más allá de los que sean propiedad de la propia comparsa, porque gente de la comparsa, es decir, la comparsa en seco, en simple. Traje base. Sí. ¿Tú eres de los Cegríes? Sí. Desde siempre, me imagino. Desde siempre, sí, nací en los Cegríes. Mis padres fueron fundadores de Abencerrajes, que fue la segunda comparsa tras los almanzárabes, pero fueron a la mili los hombres, se quedaron las mujeres solas y claro, la comparsa se quedó como un poco ahí. Entonces decidieron que cuando volvieran, o sea que se acabó la comparsa y al volver mayoritariamente se apuntaron a los Cegríes. Qué bueno. Ya que has hablado de que la entrada de bandas y que la música es lo que más te gusta, ¿tienes algún gusto musical favorito? ¿Eres tú melómano o no? Pues me gusta la música. De hecho, si no fuera por la música para ir y volver todos los días a trabajar con el coche, del tiempo que pasas en autovía, me gusta la música. Si tengo que elegir, evidentemente, un estilo, voy a elegir el rock como estilo principal. Sí. Pero sí que es cierto que música de un estilo más flamenco o con un poquito de rumba también, pero sobre todo algo así más flamenco, cantantes como puede ser José Mercé es decir, me gusta también mucho, pero principalmente rock, aunque ya digo que flamenco también, además grupos musicales como El Barrio, es decir, también me gustan. Qué bueno. Sí, Yo no sí, te imaginaba a ti escuchando no, El Barrio. pues sí. Ay, yo es que tengo la mezcla entre mi madre y mi padre. Claro, yo me crié escuchando a mi madre Bon Jovi, Fito y Fitipaldi, bueno, en su día, o El Último de la Fila o tal, no sé qué. Y bueno. claro, y escuchando a mi padre Los Chunguitos, no sé qué, no sé, Camarón. Entonces bueno. tengo ahí, sí. Qué bueno. Bueno, vamos a volver un poquito al tema político. En tema de movilidad, ¿cómo ves Almansa? ¿Es una ciudad accesible tanto dentro, muros para adentro, como muros para afuera? No, Almansa no es accesible en la mayoría de las calles, la mayoría de los barrios. Barrio San Roque, barrio San Isidro, la mayoría de las calles no son accesibles. Te vienes aquí al barrio San Juan, menos. Accesible el centro y no todo. Edificios municipales accesibles, algunos. No todos tampoco. En cuanto al exterior, tampoco me parece accesible. No es una ciudad que invite a acceder. Es que los accesos están sucios, están olvidados, sin mantenimiento, ni en el asfaltado, ni en los adoquinados, ni en las arboledas, nada. No. Hay algo de lo que se oye, ¿no?, últimamente de cara al 28M es que la consonancia con el gobierno regional es muy importante, estamos de acuerdo, ¿no? Si Izquierda Unida llega a entrar en el gobierno local, ¿va a hacer por exigir a instituciones superiores que los trenes pasen por Almansa o al menos que se recuperen? Por supuestísimo. Es que ahora mismo es fundamental. Se habla de la España vaciada, pero no nos damos cuenta de que ciudades como Almansa, que no se consideran España vaciada, pueden llegar a vaciarse. Sí. Porque si no tenemos combinación de trenes y autobuses, eso se traduce en que tenemos menos oportunidades que otros ciudadanos. Sí. Y ante menos oportunidades, la gente decide irse a ciudades donde tiene más oportunidades a vivir. Claro. Entonces, hay que como mínimo recuperar los trenes y autobuses que había. Pero es que eso es un mínimo del que no podemos bajarnos. Hicisteis una propuesta que además fue apoyada por el Pleno, ¿no? Sí. Coméntanos un poco cuál es la idea de Izquierda Unida para conectar y potenciar el comercio aquí en Almansa. Pues ahí lo que planteábamos era reunirnos con los ayuntamientos de la comarca y también del Valle de Ayora, que son los potenciales clientes que pueden venir a Almansa a comprar en modo capital de comercio, ¿no? Por no estar tan lejos como Albacete o Valencia en el caso del Valle de Ayora. Sí. Y la idea es organizarse con el objetivo de que los ayuntamientos fleten autobuses
en según qué horas comerciales, en según qué días, evidentemente, fin de semana, por ejemplo, un sábado por la mañana, un sábado por la tarde o un viernes por la tarde, para que esos autobuses conecten todo el Valle de Ayora y los pueblos de alrededor con Almansa y la gente pueda cogerse un autobús, venir, comprar en Almansa, ir al cine, visitar el castillo y volverse. Sí. ¿Qué maneras o qué idea tenéis vosotros sobre el comercio aquí en Almansa? Es decir, bueno, entrevisté a Alfredo, a mí una de las cosas que me sorprendió que me dijera es que antes de que estuviera él no había partidas para el comercio en el Ayuntamiento de Almansa. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Vais a destinar partidas para el comercio? ¿Cómo se debe potenciar? ¿Qué ideas lleváis en la cabeza? Pues evidentemente hay que tener partidas para fomentar el comercio, pero no para seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, que está claro que no sirve para mucho. Entonces, lo que hay que hacer es un plan serio, como un mínimo, para un mínimo de 4 años, para eso es un plan, para gestionar ese impulso del comercio. Hay que, hoy en día es que hay un montón de técnicas y hay gente muy potente, pero está lo que se llama la gamificación, que es que, bueno, ya todo el mundo tendremos alguna aplicación en el móvil que compras en un comercio o en un gran supermercado, y esa aplicación es una especie de juego, que es una ruleta, que es lo más básico, o que si abres una caja o rascas algo y cuanto más compras, más descuentos tiene. Pues eso hay que trasladarlo al comercio tradicional de Almansa. ¿Porque el comercio de Almansa está bien? Sí. ¿El comercio de Almansa debe de dar un cambio? También. Sí. Porque o debe de actualizarse, debe de dejarse un poco llevar por las nuevas necesidades y actualizarse para no quedarse atrás. Claro. Entonces, ahí es donde el ayuntamiento entendemos que tiene que poner dinero en plataformas, en todas estas herramientas, en ese plan, para que los comercios se adhieran a él y todo funcione mejor y vayan poco a poco, como digo, poniéndose al día. Nos vale de mucho una campaña en Navidad o en otros momentos en la que se hacen como unas papeletas para que haya un sorteo. Entendemos que no es muy eficaz ese tipo de impulso económico desde la administración. Acaban contentos, pero eficaz lo que es eficaz. Eso es. ¿Contento el público, sobre todo a quien le toca algún premio? Sí. Sí, ¿no? Y los comercios incluso también contenticos. Hemos vendido un montón de papeletas, pero bueno, claro, más que la Lotería Nacional. Claro, pero es eficaz. Es decir, claro, se traduce en que el comercio sus ventas se ven aumentadas en las próximas semanas después de esas fechas. Lo dudo. Claro. Hablando de la situación económica, hemos vivido un momento histórico porque hay un nuevo convenio del calzado en Almansa y que se consiguió tras una huelga de la clase zapatera almanseña. ¿Cómo viviste tú toda esa huelga? Pues con mucha emoción, la verdad que sí, porque no se había visto una huelga del zapato igual desde que en su día los zapateros salieron a la calle y llenaron el campo de fútbol del actual Paco Simón. Que eso evidentemente yo no lo he visto. Entonces oír hablar a mis padres, a amigos de mis padres, a familiares de eso y poder vivir cómo el calzado después de tantos años ha vuelto a salir a la calle para defender sus intereses, a mí me emocionó, y ver la cantidad de gente que había me emocionó. O sea, la palabra es emocionado. Y pasando a un plano un poquito más pragmático, ¿cómo ves el nuevo convenio? ¿Crees que, bueno, cómo lo ves? Insuficiente. Insuficiente. ¿Que se ha conseguido más de lo que había? Sí, claro que se ha conseguido más. ¿Que se ha conseguido todo lo que se debería haber conseguido? No. Nosotros entendemos que se debería haber forzado un poquito más a las empresas del calzado. Se podría haber forzado un poco más. ¿En un gobierno de Izquierda Unida habría fotos solo con sindicatos, fotos solo con FEDA o habría fotos con los dos? Pues en un gobierno de Izquierda Unida lo que primero habría sería una reunión con todas las empresas del calzado de Almansa para solicitarles que estudiaran aplicar esas medidas que defendíamos y que nos explicaran claramente qué pretendían y qué no pretendían y si estaban de acuerdo o no con lo que decía la patronal del calzado. Sí. Y por supuesto un gobierno de Izquierda Unida hubiera estado en la manifestación, al igual que estuvimos, con fotos con los sindicatos y con la clase trabajadora, eso siempre. ¿Cuáles son las propuestas? Pues tenemos claro que la principal base de toda propuesta verde tiene que ser que el monte público está abandonado. No hay una limpieza del monte público en Almansa. Y entonces, al final, que el monte público esté limpio es prevenir los incendios del verano. Una de nuestras propuestas, además moción que fue rechazada, es crear una plantilla, una cuadrilla de medio ambiente, con al menos 5 personas. Ya existe el oficial de medio ambiente, esa plaza ya está creada y cubierta. Ahora lo que planteamos es meter 4 operarios más para que puedan con un vehículo desplazarse por todo el monte público y mantenerlo limpio. Esa es la base.
El otro pilar sería la protección animal. El albergue de animales está a falta de meter inversión económica porque las instalaciones están muy deterioradas, no tienen luz, no tienen agua, están muy envejecidas las instalaciones. Al albergue de animales hay que meterle dinero, hay que preocuparse de ello, y además el ayuntamiento debe de contratar al menos a media jornada una plaza de veterinario o veterinaria para los problemas de salud pública y concretamente el albergue. Y en cuanto a lo que es el entorno de la ciudad, hay que recuperar los árboles que se están perdiendo. Sí. Aquellos que mueren o aquellos que se cortan porque tienen algún tipo de enfermedad, hay que volver, hay que sustituirlos por otro tipo de árboles. Sobre todo hay que apostar mucho más por lo autóctono, por la vegetación de aquí, no la invasora, que la hay. Y la red de albergues municipales como Lula, Casa Alfonso, La Fuente del Escudero, necesitan de un nuevo lavado de cara, de una nueva inversión y darle, sobre todo tenemos Casa Alfonso, que tiene unas instalaciones muy positivas y muy adecuadas para hacer un montón de actividades al aire libre, pero hay que explotarlo más. Hay que explotarlo más, al igual que el pantano. Entonces, una de nuestras propuestas es un camping rural en las inmediaciones del pantano y un poco también para atraer ese turismo verde, un parking de autocaravanas o caravanas o camper, porque entendemos que Almansa puede atraer población y un turismo sostenible gracias al medio ambiente y bueno, sobre todo al patrimonio y a la cultura. Pues. Estamos en el casco histórico, lo comentábamos, ¿no? Con Paco, estamos en el sitio más bonito. Sí. Pero el casco histórico agoniza aquí en Almansa. Sí. Coméntanos cuál ha sido la situación, un breve resumen y tu punto de vista. Yo creo que el punto de inflexión es el proyecto Cerro del Águila, donde se cambia todo el adoquinado y no se hace correctamente. En ese momento, gente experta, maestros de obra, albañiles, algunos familiares míos decían que no se había hecho correctamente, que iba a haber filtraciones de agua. Sí. Y se han producido filtraciones de agua. Filtraciones de agua que bajan y deterioran el muro de contención que mantiene toda esta calle. Sí. Ese muro de contención, cada vez más agua, cada vez más bolsas. Entonces, tú cuando entras a la casa de uno de los vecinos que viven abajo en la calle La Estrella, sales a su patio y ves que el muro de contención que le protege está hinchado, con barrigas, con grietas. Sí. Es peligroso. Ves cómo sus casas salen grietas y humedades, porque esa humedad va filtrando también en las casas. Y ese muro de contención está cada vez ejerciendo más presión contra los muros de sus viviendas, ventanas que ya no se pueden cerrar. Estoy seco, espera. Grietas que reparan y a los 2 meses han vuelto a aparecer, porque ya son estructurales. Es como mínimo indignante. Entonces, ver que técnicamente está más que claro que la responsabilidad es municipal porque es de la vía pública y que no se actúa, que no se hace nada, y sobre todo ver cómo tenemos una prueba clara, que es cuando un trozo del muro de contención ya cayó, unas fiestas de mayo durante una serenata, se oyó una explosión y fue esa parte del muro que cedió, derrumbó y chafó una vivienda, menos mal que no había nadie, es decir, esa vivienda hubo que demolerla. Entonces el ayuntamiento inmediatamente actuó e hizo un buen muro de contención, como los técnicos dijeron. Entonces, ¿por qué eso no se hace en todo? Para evitar que siga habiendo desprendimientos. Es que está claro que esta calle está bajando de nivel. Las grietas, se ve como el suelo cada vez está más bajo. Por lo tanto, es algo estructural y que pasa en todas las viviendas. Gente que, no estamos hablando, sí, las viviendas son viejas, pero la gente está reformando sus viviendas en el casco histórico. Sí. Las reforma y ve como que las reformas no le han servido de nada. Es indignante. Entonces, que es algo complicado y que hay que tener valentía, hay que ser valiente como equipo de gobierno para actuar, sí, pero es que si no, ¿para qué queremos un equipo de gobierno? Claro. ¿Crees que alguna concejala fue valiente y por eso dimitió? Por supuesto que sí. Esa concejala a la que nos referimos, que fue muy poco tiempo concejala, era una concejala muy técnica, poco política, y como intentó defender los intereses tuvo que ceder su puesto al siguiente porque no cuadraba. Si gobernáis, ¿vais a actuar aquí? Sí, sí o sí. Es decir, posiblemente para una actuación de este tipo haya que obtener un préstamo bancario. Si es la última bala que el ayuntamiento tiene que quemar en un préstamo bancario, así tendrá que ser. Pero el casco histórico y la calle Rambla de la Mancha y Pablo Neruda debe de resolverse porque estamos hablando de la seguridad de los vecinos, de sus casas y sobre todo en este caso en el casco histórico estamos hablando
de que lo más importante turísticamente, que es el casco histórico, se mantenga y quiera seguir viviendo la gente aquí. Claro. Y sobre todo de cara al turismo, ¿no? También. Claro, la limpieza, el mantenimiento. Es una pena poder ver cómo entre los adoquines hay hierbas, hay plantitas, y eso que no ha llovido. O calles cortadas como la calle del Moro directamente, O ¿no? calles cortadas porque es peligroso acceder, suciedad, pintadas. Eso no se puede permitir en un casco histórico. Y más como en las Mansas, ¿no? Eso es. Bueno, estamos ya enfocados prácticamente en la última parte. Hay un tema que me interesa que, bueno, porque es lo más latente ahora mismo, que habéis sacado a la luz. ¿Qué está pasando con el área de cultura? ¿Qué está pasando? Buena pregunta. No hemos tenido ni siquiera un alcalde o un concejal decentes para, como mínimo, haberse defendido. Haber contestado de, oye, lo que estáis diciendo es mentira. Ni siquiera eso. No han salido a defenderse porque entiendo que están asustados, porque hay un asunto bastante grave. Aquí todo empieza porque el área de cultura pierde su autonomía técnica, es decir, a la técnico, cuando llega la nueva técnico de cultura, no se le permite trabajar. Se le aplican correcciones y modificaciones de la programación y directamente se le dice lo que puede traer y lo que no puede traer. Sí. Aparte, cultura pierde el control del Teatro Regio. El Teatro Regio se encarga directamente a alcaldía de la programación del Teatro Regio, poniendo la programación que consideran y, si queda hueco, cuando viene algo interesante de la red de teatros de Castilla-La Mancha o de Diputación, aparece, pero normalmente lo perdemos. Y cuando digo que el área de cultura no controla el Regio, es que no controla ni la programación, tampoco controla las taquillas y han llegado a no tener llave del Regio. Es decir, que la propia jefa del servicio de cultura no tenga llave de uno de los dos teatros que hay en la ciudad, como mínimo llama la atención. Entonces, primero partimos de eso. Este es uno de los graves problemas. Pero luego ya tenemos otro problema en el que hay ilegalidades y en el que hay, tengo que decir, presuntos delitos, porque hasta que un delito no es un delito claro con una sentencia hay que hablar de presuntos delitos, pero hablo de presuntos delitos claramente, y es que el personal de sala, la gente que asiste a la ciudadanía cuando entramos en este caso al Teatro Regio o también al Teatro Principal, eso es una empresa privada la que lo gestiona. Y en el nuevo pliego que entra en vigor en marzo, hay una figura que se crea nueva, que era muy necesaria, que es que de ese personal de sala, una de las personas ejerza las funciones de coordinadora, para coordinar al resto del personal. En marzo, repito, se decide que esa persona, se decide quién ejerce las funciones de coordinadora y empieza a tener problemas. Ella dice cada día la caja que hay, lo que se paga en taquilla, y entonces empieza a hacer las cosas totalmente claras, con fotos, diciendo y tal, y empiezan a detectarse que hay días que falta dinero en la taquilla del Regio, que al día siguiente no está lo que había. Y empiezan a haber malos entendidos, por llamarlo de alguna forma, empiezan a haber presiones y nos encontramos que en el mes de abril se cesa a esta persona, ya no es la coordinadora, se pone a una nueva persona al frente de la coordinación y nos enteramos, porque tenemos correos electrónicos y llamadas de teléfono que así lo demuestran, que el concejal de fiestas, evidentemente también por orden de alcaldía, porque eso no lo decide un concejal de forma libre, de fiestas y cultura, perdón, llama a la empresa, al responsable de la empresa, y le dice que tiene que cesar a la coordinadora y le propone a quién tiene que contratar como coordinadora. Si estamos hablando de un concejal que le dice a una empresa privada a quién tiene que quitar y a quién tiene que contratar. Y así sucede. La empresa, tenemos también correos electrónicos en los que dice que no tiene nada en contra de esa trabajadora, que están muy contentos con esa trabajadora, pero que la tienen que cesar por presiones políticas. Entonces, cesan a esa trabajadora. Ese cese no solo hace que esta persona ya no sea coordinadora, sino que pierde horas de trabajo. Su jornada se ve reducida. Pero es que además ha sido despedida. Ha sido despedida. Esta persona ha sido despedida del ayuntamiento, o sea, de la empresa que gestiona este servicio. Esta persona hará lo que tenga que hacer individualmente, pero nosotros, para defender el servicio y para defender al colectivo de las trabajadoras, hemos creído que había que ponernos en la situación que nos hemos puesto, denunciarlo. Hemos pedido la dimisión del concejal, no ha surtido efecto, ha sido concejal de fiestas durante todas las fiestas como si no hubiera pasado nada, pero este señor tiene un presunto delito encima. A ver cómo acaba. Bueno, estamos llegando ya al final, creo que ha sido muy concreto, muy conciso. Una de las grandes propuestas que tenéis, la gran propuesta, es una empresa pública de servicios municipales, ¿no? Cuéntanos cómo podría beneficiar esto a la ciudad. Sí,
es una propuesta que ya no solo es que salga de una idea de Izquierda Unida, sino que hay otros ayuntamientos que ya lo están aplicando y con muy buenos resultados. Al final, algo que está privado, hacerlo público, tienes dos vías, o directamente personal del ayuntamiento, es decir, creando esas plazas y convocando la oferta pública, algo que evidentemente no se puede hacer por los asuntos de las leyes de sostenibilidad económica, porque crear plazas no se pueden crear de forma aleatoria, hay que justificarlo muy bien para que autoricen. Sí. Entonces, al final, la vía más rápida es que el ayuntamiento, al igual que tiene SAPRES, que es una empresa con capital 100% público, pues hacer una empresa de servicios municipales y entonces lo que se hace es que el ayuntamiento encarga todos estos servicios a esta empresa. Claro, ¿qué proponemos? Que esta empresa subrogue a todos los trabajadores y trabajadoras que actualmente prestan sus servicios en las diferentes empresas. ¿Qué mejoras tiene esto? Evidentemente, mayor estabilidad laboral para las trabajadoras y trabajadores, mejoran los derechos laborales, mayor control, porque el control pasa otra vez a ser público, y sobre todo un ahorro de, como mínimo, el 30%. Una empresa privada, cuando te hace un servicio, te está facturando con IVA y te está facturando con alrededor de un 10, 15 o incluso un 20% de beneficio empresarial. Por lo tanto, si sumamos ya el IVA con el beneficio empresarial, el ahorro de un mínimo de un 30%, porque al ser una empresa pública no tienes beneficio empresarial y esa empresa pública que factura al ayuntamiento por los servicios prestados, eso va sin IVA. Por lo tanto, más ahorro. ¿Qué servicios proponemos municipalizar de esta forma? Pues el personal de sala de teatros, el personal de turismo, el centro joven, la limpieza viaria y la limpieza de edificios municipales, que entre ambas estamos hablando ya de 1.700.000 euros. En total, entre todo lo que voy a decir, estamos hablando de alrededor de 2 millones de euros. También estamos hablando de crear una cocina, hay instalaciones ya, por ejemplo en el CLIPE, cuando se hacen los talleres, en el centro de empleo, crear una cocina municipal para que esa cocina haga la comida para los servicios de ayuda a domicilio y para los comedores escolares. Y entonces que esa empresa pues dé ese servicio y sea también una forma de inyección económica, y así garantizamos también que los comedores escolares o la gente de ayuda a domicilio no reciba la comida de una empresa que cocina en Albacete o en Ellín o donde cocine, no, una cocina de Almansa a Almansa, que en 5 minutos llega caliente. Entonces ya digo, el ahorro, estaríamos hablando de que alrededor de esos 2 millones de euros que se gastan en todos estos servicios, estaríamos hablando de un ahorro de unos 600.000 euros aproximadamente. Es un gran proyecto porque abarca muchísimo. ¿Creéis que daría tiempo a ejecutarlo? Sí, estamos seguros que sí. Es que estaba mirando que no se me olvidara nada, que no se me ha olvidado nada de los servicios, pero por supuesto que nos daría tiempo. Y es que hay ejemplos aquí al lado. Yo trabajo en el Ayuntamiento de Petrer y el Ayuntamiento de Petrer lo hizo hace muy poquitos años y está funcionando perfectamente. Se han ahorrado muchísimo dinero, aunque han contratado a más personal. Por ejemplo, en la limpieza de edificios municipales. Aunque han aumentado las limpiadoras y limpiadores que hay, aún así siguen ahorrando dinero. Pues a destacar de la lista de Izquierda Unida es que es una lista de Izquierda Unida, sin fichajes de ningún sitio. Es decir, la número 3 que se incorpora ahora es afiliada a Izquierda Unida desde hace años, pero hasta ahora no había querido estar en primera línea. Claro. El resto de compañeros son de Izquierda Unida, salvo 3 excepciones, y que son personas que voluntariamente se incorporaron hace unos meses al proyecto por propia voluntad, y algún otro compañero que bueno, directamente hemos llamado porque sabemos que es simpatizante, aunque no afiliado, pero quiero decir, estamos en el... Entonces no hemos necesitado hacer grandes fichajes. Y sobre todo, otra de las características es que es una lista de gente que tiene su vida resuelta. Sí. Es decir, gente que tiene su trabajo o gente que tiene sus estudios y está preparándose oposiciones para tener un trabajo y tienen esa línea clara. Pero principalmente gente que trabaja. Entonces, ¿qué garantía tiene eso? Que somos una lista totalmente diferente a las demás. Sí. Nadie que componga la lista de Izquierda Unida busca en estar en esta lista. Su objetivo, el de nadie, es encontrar un trabajo o estar ahí sentado en el sillón y librarse. Nadie. Porque cada uno tiene su vida resuelta. Por lo tanto, aquí venimos a trabajar por el pueblo en la medida que sea posible. Evidentemente, depende de dónde se nos ponga. Alguien tendrá que estar liberado en mayor o menor medida para trabajar
como requiera el Ayuntamiento de Almansa, Claro. pero que una vez que eso se acabe, uno se vuelve a su trabajo, a su vida y ya está. Y eso nos hace libres. Es decir, a mí personalmente me hace libre y a mis compañeros y compañeras nos hace libre. Me hace libre de yo estar aquí contigo diciendo lo que me dé la gana, por complicado que sea, siempre y cuando estemos seguros de que es verdad y de que es una propuesta válida, porque no tengo miedo a perder ningún sillón, ni tengo miedo a que nadie me denuncie. Por lo tanto, mientras podamos seguir siendo libres, la lista de Izquierda Unida llegará, como siempre, sin atadura, llegará sin pesos y llegará, sobre todo, con ganas e ilusión de trabajar. ¿Es Izquierda Unida el partido más independiente y, por lo tanto, más almansista, si se podría decir de aquella manera? Totalmente, totalmente sí. Aunque les fastidian los de arriba también de Izquierda Unida, totalmente sí. Que es cierto que Izquierda Unida es un movimiento federal y un movimiento asambleario por propios estatutos. Sí. Entonces las asambleas locales tienen autonomía total. Es decir, nunca hemos tenido problemas. Pero a veces sí que es cierto que dicen, que vais a vuestra bola, podíais hablar un poco de esta línea. No. Es decir, nosotros hablamos de lo que entendemos que es interesante para Almansa, de lo que va a beneficiar a Almansa y no, es decir, no tenemos otro objetivo. Izquierda Unida gobernará para todos, porque es que hay mucha gente que tiene miedo, ¿no?, a la parte más radical, tanto Sí. de un espectro como de otro político. Si gobierna Izquierda Unida, ¿gobernaría para todos? Por supuesto que sí. Es decir, gobernar un ayuntamiento es gobernar para toda la ciudad. Y gobernar para toda la ciudad es intentar aplicar tu programa electoral para el que te han votado y aplicar el programa electoral teniendo en cuenta que no todo el mundo te ha votado. Y sobre todo, en este caso, ¿las empresas tienen que tener miedo de que gobierne Izquierda Unida Almansa? No, si en Almansa no hay empresas grandes. Es decir, quienes tienen que tener miedo de un gobierno de izquierda son las empresas potentes, multinacionales, que no pagan los impuestos que tienen que pagar. Es decir, una pequeña y mediana empresa, como es lo que hay en Almansa mayoritariamente, de empresas de hasta 250 trabajadores, o autónomos y autónomas, un autónomo o una autónoma no puede tener miedo de Izquierda Unida porque defendemos a ese trabajador autónomo. Porque una de las propuestas es medidas de apoyo y subvención municipal a los autónomos y autónomas que ya existen. No solo a los que llegan nuevos, que hay que impulsarles, pero ¿y los que están y están pasando un momento malo económicamente? Una empresa como puede ser una empresa del calzado. ¿Tiene que tener miedo de Izquierda Unida? No, si lo que vamos a proponer es apoyar el calzado, ir de la mano de las industrias, de los empresarios, a donde haya que ir, a crear una marca que sea marca de zapato de Almansa. Es decir, estas empresas pagan impuestos. No estamos hablando de una FCC, Claro. Aqualia, no estamos hablando de este tipo de empresas. No estamos hablando de Ferrovial. Esas empresas nos dan igual, se defienden solas. Y no pagan impuestos, los suficientes. Por lo tanto, no tiene que tener miedo. De hecho, se sorprendería más de uno y más de dos si supiera que algún empresario nos vota y está con nosotros. Claro. Hablando de votos, puedes pedirlo. Ahora sí que ya podemos. Ahora podemos, ¿no? Pues puedes pedirlo, siéntete libre. Yo, si hay un motivo por el cual pedimos el voto para Izquierda Unida es porque hemos demostrado trabajo, hemos demostrado responsabilidad, transparencia y seriedad. Hemos demostrado que, aun siendo el grupo municipal más pequeño, con solo 2 concejales y casi sin recursos económicos, hemos sido capaces de presentar 84 mociones, de presentar alegaciones a los presupuestos, de presentar alegaciones a las ordenanzas, muy por encima de los partidos mayoritarios que tienen más infraestructura. Hemos sido capaces y hemos demostrado de que hemos estado con la ciudadanía que nos ha llamado para denunciar lo que está pasando en cultura, denunciar lo que está pasando en el casco histórico, denunciar vecinos a los que le han cortado el agua y no deberían de cortarla. Es decir, con 2 concejales hemos sido capaces de enfrentarnos a FCC Aqualia. Hemos sido capaces de enfrentarnos a todo, por difícil que fuera. Por tanto, creo que hemos demostrado sobradamente que tenemos capacidad, que tenemos ganas y que es momento de dar un último empujón a Izquierda Unida y conseguir que Izquierda Unida gobierne en el Ayuntamiento de Almansa. Entonces, por eso creo que tenemos argumentación y tenemos solvencia como para decirle a la gente, decirle uno a uno a cada uno de los ciudadanos que se emocionen con un nuevo gobierno y concretamente que se emocionen con un nuevo gobierno de Izquierda Unida. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristian. A ti.